buenas noches. Ser Humano celebra a partir de octubre de este 2014 20 años. Y nos estábamos preparando para una serie de actividades conmemorativas a este 20 aniversario. E íbamos a iniciar haciendo un reconocimiento a los colaboradores durante estos años. Yo visualizo el programa Ser Humano cada año como un piso. Y los hombres y mujeres que han estado en este proyecto han dejado sus huellas en cada piso, en cada año. Hoy, el equipo que estamos acá podemos seguir avanzando gracias al trabajo que hicieron otros anteriormente. Entonces decidimos, vamos a comenzar con un reconocimiento a los colaboradores y el representante de este grupo será Carlos Luciano, que fue productor de este programa durante 12 años. Entonces en diciembre vamos a grabar, pero a él le habían diagnosticado cáncer de páncreas hace como 1 año y 4 meses. Estaba muy delgado por efectos de la quimio. Y tuvimos que esperar un tiempo y esperando, luego decidimos hacerlo sin él, hacerle un reconocimiento para darle ese gusto en vida, repetirle nuevamente, gracias por todo tu aporte y qué lindo tu ejemplo de vida. Pero la muerte no avisa, nos sorprendió y murió hace cerca de 1 semana. Y como una manera de hacer el duelo, como nos han recomendado los expertos en la materia en el programa durante mucho tiempo, hoy dedicamos un tiempo del programa para decirle a Carlos, en nuestra manera, ¿no?, como lo podemos hacer en un programa de televisión, adiós y gracias por todo. Gracias no solamente por el aporte a Ser Humano y a los televidentes, sino por su ejemplo de vida. Carlos Luciano se caracterizó por la disciplina que tenía, por el cumplimiento, por una estabilidad emocional. Recuerdo que juntos pasamos situaciones muy difíciles, por ejemplo, la crisis del 2003, y Carlos hacía magia con los recursos que aparecían y siempre se mantenía estable emocionalmente, no importaba el reto que estuviésemos enfrentando. Los colaboradores de Ser Humano, los invitados de Ser Humano siempre los recuerdan por su sonrisa, por el trato afable y por su educación. Por eso le decimos gracias, Carlos. Me queda la pena de que no pudimos hacer esto estando en vida, viviéndolo, y que tuviera ese gusto de oír nuevamente de parte de Ser Humano un gracias. Pero nos queda la satisfacción de que no estamos hablando bien de Carlos porque murió. Ahí está, gracias a Jennifer, encontramos, que yo ni me recordaba, una columna que habíamos escrito en el 2006. En ese tiempo el contenido del programa lo escribíamos para una columna en el periódico Hoy y hablábamos de reconocimiento que le queríamos hacer a Carlos. Lo entrevistamos en esa ocasión y por esas cualidades que mencionamos y otras. De hecho, vamos a escuchar ahora compañeros de trabajo de Carlos en un pasado lejano, en un pasado reciente, hasta los últimos días, porque él estuvo trabajando prácticamente hasta 48, 72 horas antes de morir. Y vamos a escuchar cómo recuerdan a Carlos Luciano los que han sido sus compañeros de trabajo. Una discreta vida entregada al trabajo, la responsabilidad y el orden fueron constantes. Quienes te conocieron aprendieron de ti que el trabajo es la mejor forma de aportar a la humanidad. El buen porte era parte de ti. Tus chistes y gran sonrisa, más tu capacidad de información eran tu complemento. Cuando se hablaba de la falta de valores, había que hacer un stop para referirse a tu persona y ponerte como ejemplo, destacando los valores que se encontraban en ti, como la solidaridad, disciplina, estabilidad, puntualidad y creatividad. Abandonaste tu carrera universitaria para dedicarte a tu pasión, la televisión y la radio. En primer lugar, hablar de Luciano, de Carlos Luciano, para todos los que le conocemos, es sumamente fácil definirlo. Pero por encima de todo, un excelente y fiel esposo, un gran amigo, pero yo quiero recordarlo más como el hombre
responsable? Mira, Carlos Luciano fue un hombre extraordinario, fue un hombre que irradiaba mucha paz, mucha tranquilidad. Era una dama de hombre, yo llegué a decírselo en muchas ocasiones. A mí, ese talento innato que él tenía de escribir, yo recuerdo que en nuestras reuniones de producción yo le decía, Carlos, ponle tu poema natural a estas palabras. Y una de las cosas más bonitas, los recuerdos más lindos que yo voy a tener, fue con ese corazón tan grande que él abrió para escribir el guión para el aniversario de la muerte de mi padre. Eso para mí fue, bueno, yo le decía a Carlos que yo no sabía cómo iba a salir eso hasta que yo no lo viera, porque yo no lo podía leer el guión. Era una cosa tan bella y tan preciosa, y esa era su vida, ese era su corazón, ese era su sentir. Tu legado queda en muy bien terminados guiones y afinados textos para reportajes y documentales. Gracias por ser un excelente ser humano. Descansa en paz, Carlos Luciano. Y nosotros desde aquí, desde Ser Humano, le decimos a Carlos Luciano, gracias, buen viaje, gracias por todo. ¿Y cómo lo hacemos? Como él lo hacía siempre, pensando sobre todo en los televidentes. ¿Qué les preocupa a ustedes, por ejemplo? ¿Qué hacer cuando uno se siente de duelo? Y vamos a hablar con una experta en la materia. ¿Qué hacer para evitar el cáncer? Pero además escucharemos historias de personas que son sobrevivientes a retos de salud y cómo la fe, cómo la solidaridad de los demás los ha ayudado. Uno nunca termina con el proceso de duelo. Uno pacta, uno acepta. El 70% de las enfermedades tienen que ver con la alimentación. Dije, mira, Señor, esta enfermedad no es más grande que tú, porque tú eres mi medicina. Estamos de duelo porque murió Carlos Luciano, el productor de Ser Humano, durante 12 años. ¿Qué hace un ser humano cuando reconoce que está en un proceso de duelo? Buscar a una profesional, un profesional experto en la materia. La doctora Rosa Mariana Brea de Mayén, terapeuta especialista en duelo, siempre nos ha acompañado en los programas y cada vez que hemos necesitado por alguna persona, pues nos apoyamos en el libro que escribió, en su terapia, y es de gran ayuda. Y hoy nos va a ayudar con este duelo que nos afecta a nosotros como la familia de Ser Humano, la familia del programa Al Otro Lado y a mucha gente. Gracias, Rosa Mariana, por estar acá nuevamente. Gracias a ti por invitarme. ¿Recuerdas a Carlos? Precisamente claro. Tú tenías un segmento donde hablabas del duelo. Y Carlos, como productor, coordinó la realización. Así es. Te tocó hacerlo en un momento muy especial, donde tú misma estabas de duelo. Exacto. Y realmente recuerdo, porque eran unas cápsulas que grabamos, y realmente eran 3 minutos por cada cápsula. Y yo estaba precisamente viviendo la pérdida de mi hermano, que era muy reciente. Y yo recuerdo, se lo comenté, mira, yo tengo dificultad en concentrarme porque estoy viviendo este proceso. Y él me llevó de una manera tan suave, tan sutil, que lo recuerdo con tanto cariño, porque fue un momento muy difícil para mí. Yo tenía ese compromiso profesional que tenía que hacer esas cápsulas y tenía que saber lo que iba a decir. La primera pregunta, ¿qué hacer con los niños? En el caso de Carlos, por ejemplo, tenía 2 nietos, Fabricio y Michael. Niños pequeñitos, 2 o 3 años, 5 o 6 años. Es lo primero que se pregunta a la familia, ¿qué hacer con los niños? Integrarlos. Lo primero, entender que el duelo es un proceso natural, es un proceso que todos vamos a vivir de una forma o de otra. Y lo más, vamos a decir, importante es que los niños sean incluidos, sean integrados, pero ojo ahí, en el aspecto, vamos a decir, funeral, cuando son niños muy pequeños, realmente no es recomendable llevarlos ya a un
al ritual del entierro y a la misma funeraria que hay demasiado gente, pero sí explicarle e incluirlos en otras actividades que se hagan, pero sobre todo escuchar sus preguntas, explicarle lo que pasó de una manera tranquila. Claro, estamos hablando de un caso de una enfermedad, pero puede ser un accidente, puede ser un suicidio, puede ser un homicidio, nada debe ocultarse. Muchas veces los niños dependen de cómo ven a los adultos alrededor, es que ellos reaccionan. Ya a los 8 o 9 años ya el niño entiende lo que es el proceso irreversible de la muerte. Sí. Antes no se entiende. Como hay antes de esa diferentes edad. características, hay algunos sí, algunos no en cuanto al proceso de duelo, es decir, características del proceso que es normal que la persona lo esté viviendo y no de esas falsas creencias que debemos de erradicar. ¿Tú te refieres a en un general? duelo en general, sí, porque difícilmente tengamos tiempo para ir en cada Mira, caso. yo comparo el duelo como una travesía. Es una travesía. Realmente es una travesía en la que tú no te puedes esconder de muchas emociones, de muchas situaciones fuertes, tanto a nivel emocional, a nivel cognitivo, a nivel físico. Se te altera tu sueño, se te altera tu apetito, te puedes volver distraído, te puedes volver quererte aislar, no estar con los demás. Entonces hay que tener mucho cuidado con las personas que están sobre todo viviendo un duelo muy reciente, muy vulnerable, porque comienzan a decirle, tú lo que tienes que hacer es salir, tú lo que tienes que hacer ya está bueno. Y eso, mira María Elena, eso lo escucho constantemente en consulta, de que no debemos de decirle a las personas lo que tienen que hacer. ¿Tú sabes cuál es la mejor ayuda? Escuchar y decirle, yo estoy aquí para lo que tú me necesites. Cada caso es único, ese es otro punto importante. Y la persona sabe cómo se siente mejor. Exacto, Podría. ¿quién más que tú? Ahora, claro, tenemos alertas cuando la persona no quiere comer, no quiere bañarse, no quiere o come en exceso, o duerme en exceso, o no duerme, o es una persona que no quiere ver a nadie, ya eso por un tiempo prolongado, ya ahí hay que poner ojos de alerta, porque esa persona ya necesita una atención especial. ¿Hay pautas generales sobre qué hacer y cuándo hacerlo en torno a su ropa, sus libros, su carro, sus asuntos personales? Eso es muy importante. Hay veces que los familiares, para que supuestamente la persona no tenga que vivir eso, lo hacen por él o por ella, o sea, por la viuda o por la mamá, pero realmente eso no es recomendable. Tiene que darles participación a la persona, a todos, ¿verdad? Todos tienen que participar. ¿Qué hacer? ¿Cómo disponer? Sí, se tiene que hacer. Y eso viene a su ritmo, porque ese es otro punto. El doliente tiene su ritmo. O sea, no hay un código que te diga a las 3 semanas, a las 4 semanas ya hay que sacar toda la ropa del closet. Hay que vaciar todas las gavetas. No, depende. Depende de la relación que se tuvo. Depende cómo se está manejando esa tristeza. Depende si hay sentimientos de culpas racionales o irracionales. Cómo está la ira, porque puede haber ira ante Dios, puede haber ira ante los médicos. ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué me pasó esto a mí? Culpa a mí misma. Quizás yo no tuve tanto tiempo con él en los últimos tiempos, o sea, en los últimos momentos. O sea que es muy complejo, no hay fórmulas. Okay. ¿Qué hacer en momentos especiales? Por ejemplo, ayer vivimos el Día del Amor, en este caso María Cristina, su primer día del amor sin su pareja, después de varias décadas. Pero pronto el Día del Padre, luego Navidad, el día de su cumpleaños. En esos momentos especiales, ¿qué podemos hacer ante ese familiar que ya no está con nosotros? Yo recomiendo, sobre todo en el primer año, que en esas fechas que tú mencionas se hagan rituales. Que los rituales son actividades informales que se organicen dentro del núcleo familiar o de amigos. Puede ser, si es la fecha de cumpleaños, ¿qué le gustaba hacer a esa persona? ¿Cómo solía celebrar su cumpleaños? Hay personas que te dicen, bueno, le gustaba que fueran sus amigos, tocar guitarra, escuchar una música en particular. Bueno, vamos a hacer eso.
o hacer una comida y hablar y recordarlo, porque el hecho de que la persona haya fallecido no significa que no hay una relación, la relación continúa, pero continúa a un nivel diferente. O sea, el hecho de que persona fallezca no significa que ya tú te tienes que olvidar y otro punto también, María Elena, uno nunca termina con el proceso de duelo. Uno pacta, uno acepta, uno aprende a vivir sin esa persona, pero esa persona siempre va a quedar, porque tú no vas a borrar tu vida. O sea, el vacío, por llamarlo de alguna manera, está ahí. Quizás no sería ya un vacío, sino como... Ausencia, quizás. Sí, o puede ser en alguna persona ausencia, nostalgia, pero es que tú no puedes borrar tu vida. Si tú viviste X años con una persona, esa persona se muere, tú tuviste parte de ti, fue parte también de esa persona. Y cuando dices la relación no termina, ¿tienes casos en consulta de personas que sienten al que se ha ido a través de un sueño o a través de diferentes estímulos sensoriales? Mira, cuando yo digo la relación no termina, yo quiero aclarar que no es, hay casos en que es patológico, que la persona se mantiene atrapada con esa relación o con esa figura, sea el padre, sea la madre, que no deja ir. Ya eso es un caso ya más de una terapia. Pero cuando me refiero a que sí, que tiene sueño, a que entiende que si la persona ya no está aquí, en este plano físico, pero hay una conexión espiritual, hasta haciendo una receta. Vamos a decir, si tu mamá le gustaba la cocina y tú te pones a hacer una receta de que era de tu mamá, tú tienes una conexión ahí. Ay, yo me acordaba cuando mi mamá me decía lo que tenía que poner, o a mi esposo cuando me decía tal cosa. O sea que Por la ejemplo, conexión sigue. Como un anclaje a eso que dices, Carlos, junto a su esposa María Cristina, tenían el programa Al Otro Lado, por Sol. Y el psiquiatra y terapeuta, el doctor José Manuel Fernández, decía, qué interesante el título del programa, Al Otro Lado. Entonces me imagino que María Cristina puede realizarse continuando esa obra que construyeron entre los dos. Entre los dos. Y ella que la puede continuar. Por supuesto, sola. claro que sí. Gracias, Rosa Mariana, como siempre son útiles. Cuando regresemos vamos a ver un caso que es como un milagro. Hay muchos que nada, su contrato de vida ya terminó, que fue el caso de Carlos Luciano. No preguntemos por qué, es así y punto. Pero hay otros que vencen esa lucha contra la muerte y aunque nos sorprenda a todos, siguen vivos y con muchas historias para contar. Quédense ahí, porque lo que vamos a ver a continuación, mire, nos pone la piel de gallina a todos. Qué interesante. Rosa Mariana y yo vestidas de negro, el color del duelo. Y Sara Romero sí tiene negro, pero con una chaqueta verde que dicen que es el color de la esperanza. Sí, Buenas noches, Sara. Buenas noches. ¿Puedes resumirnos tu proceso de salud? Sí. En el año 1999, a finales ya, a mí se me detectó un tumor en el corazón. Inicialmente 2 años antes yo había ido al doctor, a un cardiólogo dominicano. Me había dicho, no, tú no tienes nada, tú lo que tienes es un poco de ñoñería, tómate este medicamento para que te dé un poquito de fuerza, porque tienes un poquito de anemia, nada más. Y una amiga un día me dijo, mira, si tú te sientes mal, tú estás mal, porque no puede ser, el cuerpo avisa. Y me dijo, te voy a mandar donde un cardiólogo, que es el doctor Tulio Ramírez, un excelente cardiólogo, y él, cuando me examinó, me hizo un estudio, y en el estudio salió una sombra, me dijo, tú tienes un cuerpo extraño, cerca del corazón. Y yo le dije, doctor, si yo tengo algo, me ha salido en estos 2 últimos años. Me dice, yo lo dudo porque está muy grande. Tráeme los estudios anteriores.
Cuando se los llevo, él los vio y en los mismos que me habían dicho que yo no tenía nada, él me marcó con una tiza amarilla de esa que usan los sastres. Me dijo, mira el tumor ahí, tú lo tienes desde ese tiempo. Realmente todo es en el tiempo del Señor, Él sabe cómo hacer las cosas. En esa época yo me sometí a mi cirugía muy animada, me dijeron tú te vas a recuperar rápido y efectivamente me operé. En ese momento me sacaron un tumor de 4,5 libras del corazón. Dios. El tumor se me había alojado en el corazón, en la parte de atrás, y me lo había cubierto como una mochila. No me operaron por acá, por la ubicación del tumor, sino que me operaron por el costado. En ese momento, ya al mes y medio, yo estaba en mi oficina de nuevo otra vez, trabajando. Pero a los 3 meses de la cirugía, se me declara una enfermedad terrible, que yo escuché ese nombre de esa enfermedad por primera vez cuando me la diagnosticaron a mí. Es miastenia gravis. Es una debilidad crónica neuromuscular que afecta las terminaciones nerviosas. Y en el caso mío se me comenzó a manifestar que yo comencé a perder la voz, fui al otorrino, nunca me mejoré, cada vez podía hablar menos, luego se me comenzaron a cerrar los párpados, no tenía fuerzas para abrirlos, luego no podía retener la orina, no tenía fuerza en mis esfínteres, no me podía reír, cuando comía no podía tragar, los alimentos me subían por la nariz o el agua. Y ahí me vio un neurólogo y me dio un diagnóstico, recuerdo la primera vez que me dio ese diagnóstico y me dijo, es muy probable que tú tengas una de 3 enfermedades que son muy malas. De esas 3 enfermedades, hay una que por lo menos tiene medicación, de las otras todavía no se tienen medicación. ¿Tú estabas sola cuando escuchaste ese diagnóstico? Sí, yo estaba sola. ¿No te derrumbaste? Entonces, no me derrumbé, pero, ¿verdad? Me sorprendí Sacaste bastante. fuerza. Sí, yo creo que yo soy de un espíritu muy, no conformista, sino analizo las cosas. Me la dicen, las analizo y siempre trato de buscarle el mejor lado a todo. Pero él me dio un diagnóstico que eso sí me hizo mucho mal. Y fue que él me dijo, yo quiero informarte que tú tienes una enfermedad que regularmente es una enfermedad para ricos. Creo que Jacqueline Kennedy murió de esa enfermedad. Es miastenia gravis. Y a partir de hoy, tú tienes que medicarte de por vida cada 4 horas. Yo en ese momento vivía en La Romana y trabajaba como gerente de recursos humanos de un hotel en Valladolid. Y el medicamento era tan escaso que ni siquiera aparecía. Yo recuerdo que un día anduve muchísimas farmacias allá y el encargado de una farmacia me vio y me dijo, yo te lo voy a mandar a buscar, no te preocupes, que yo te busco ese medicamento donde sea. Y él me buscaba el medicamento y yo me lo tomaba y así era que yo podía subsistir. Después que esa enfermedad se me declara, que yo converso con mi cirujano, le digo, doctor, lo que yo tenía no era el tumor que me habían diagnosticado, sino otra cosa, que era un tumor, pero no el que se me diagnosticó, sino que era otro. Me dijo, pues hay que operarte de nuevo, porque yo no raspé la zona que se te debió de haber raspado, porque en el diagnóstico no se me dio eso como... Ay, no, pero no. Entonces, yo dije, yo quedé sumamente delgada, con esa situación de la enfermedad. Yo decía, yo no me puedo operar, porque si yo me opero como yo estoy, yo me voy a morir. Uno conoce su organismo. Y yo dije, no me voy a operar. Recuerdo que esa fue, yo salí del centro médico, de un centro médico de la Máximo Gómez, y yo me fui a mi casa, y por primera vez, y única que recuerdo, yo me tiré en la cama a llorar. Yo dije, Dios mío, otra vez a operarme, sin seguro médico, sin dinero, mi mamá con un niño, divorciada. Pero las cosas... ¿Cómo de esa situación, o sea, terminas así como estás ahora? Eso no es lo grande no pasó en esa época. Después de eso pasó un tiempo, pasaron 5 años y el tumor volvió a salir. ¿Después de una segunda operación? Sí, después de la primera operación. Okay. Entonces, la segunda cirugía me la hicieron 5 años después. En esta oportunidad el tumor creció así, como si tú soplaras una veiga. Creció rapidísimo. ¿Y con los síntomas de cansancio? Ya no, porque en ese proceso Dios trabajó en mi vida. Y yo, buscando información sobre esa enfermedad tan extraña, yo buscando en internet, yo me puse a disposición de un centro de investigación de Israel para que me tomaran como instrumento, con tal de que si podía aparecer la cura para la enfermedad. Busqué una especialista que hay, que es una de las doctoras más famosas en New Jersey, la localicé, le dije, yo no tengo dinero ni tengo visa, pero yo necesito que usted me atienda porque yo me estoy muriendo, yo soy una persona joven. Y ella me puso una cita. Yo fui al consulado, expliqué el caso
y me dieron una visa. Y corrí donde ella. Y saliendo del hospital, Marianela, era el día en, yo te puedo decir quizás, el día en que yo estaba peor de mi situación de salud. Yo recuerdo que cuando salí a la calle, después de ella haberme tenido 2 horas examinándome, ella me dijo, Sara, no te vayas a República Dominicana, quédate aquí, que nosotros te vamos a conseguir ayuda humanitaria, no te preocupes, que la ayuda va a aparecer, pero no te vayas a Santo Domingo, que tú estás muy mal. Y yo decía, tengo un niño pequeño, tengo mi mamá enferma allá, ¿cómo yo me quedo aquí? Además, no me voy a quedar ilegal, no me quería quedar ilegal. Y saliendo así como meditando, había una nevada grandísima, yo caminando en la calle, había un desnivel muy pequeñito así en la acera, pero como yo estaba tan débil que no podía levantar mucho los pies, yo tropecé con ese desnivel y me fui de boca, y me caí hacia el piso, y así como por segunda vez yo volví de nuevo a sentir como, wow, Señor, tú sí eres grande y yo sí soy pequeña. Ahí como, Él me puso como se ponían en la antigüedad, cara en tierra, eso era como una rendición. Un sentido de humillación. Y yo le dije, mira, Señor, esta enfermedad no es más grande que tú. Y en tu nombre yo me voy a parar de aquí y no me voy a tomar más ese medicamento. Y tú me vas a sanar. Porque tú eres mi medicina. Y lo único que te puedo decir es que yo me paré de ahí y nunca más yo me he tomado el medicamento. O sea que hubo un proceso de sanación instantáneo. ahí, sin intervención de los médicos. De la miastenia gravis, sí. O sea, en ese caso sí hubo intervención de los... No, en ese caso, la miastenia gravis, que era lo que me tenía, que yo no podía abrir los ojos, que no podía tragar, en ese momento. Y el médico lo confirmó luego, que ella Sí. estaba... Yo sigo siendo miasténica, pero ellos me dicen que yo hice un caso de una cura inexplicable, a eso se le llama remisión espontánea. Okay. Pero eso fue un milagro. Que es la explicación científica, y en ese momento cuando tú pediste eso y dijiste en el nombre Yo de Dios, llegué a la casa, ¿tú sentiste algo especial? No, ¿Recuerdas alguna sensación? No, yo sentí que yo había hablado con el que me dio la vida y él tiene el control y yo lo confié y fue así. ¿Tienes un niño? Tengo un hijo, gracias a Dios. ¿Qué edad tiene? Mi hijo tiene 23 años, lo cumplió ahora el 28 de enero. Luces muy joven. Me siento muy joven. Sí, luces Sí. muy bien. ¿Y tu salud bajo control? Mi salud está bajo control. Posterior a eso, yo entonces sí fui sometida a la cirugía del segundo tumor porque ya yo me sentía más fuerte. Me fui para Puerto Rico con $2,000 que me regaló un señor que se llama Emilio Hasbún, que era mi jefe en ese momento. Y él, primo de Fernando Hasbún, yo sí, creo que sin yo pedírselo, él se enteró de mi caso y de una vez me dio $2,000. Y esos fueron $2,000 de mi viaje. Pues te cuento que cuando yo llego allá, tenemos hora para la cirugía y todo, pero sucede que el día que me toca la cirugía ya en la mañana, que tengo el traje puesto para entrar a la sala de cirugía, mi médico va con unos papeles aquí debajo a mi habitación y me dice, Sara, yo nada más vine a decirte a ti una cosa, y es que Dios te ama. Y yo le dije, yo lo sé que me ama, yo soy cristiana, y yo sé que Él me ama. ¿Por qué usted me lo dice? Me dijo, tú sabes que yo pertenezco a una asociación médica mundial, y todos los meses a mí me mandan un caso especial que es de los últimos adelantos de la ciencia. Y el caso que me llegó esta madrugada, a las 4 de la madrugada, fue cómo se manejan los timomas, que es el tumor que tú tienes. Y ahora ya eso no es un tumor normal, eso se considera como un cáncer. Y yo quiero decirte que hoy tú no vas a entrar a la sala de cirugía. Tú ahora tienes que comenzar un proceso de quimioterapias y radioterapias, algo que yo no tenía en mi agenda. Digo, ¿cómo? ¿Quimioterapia y radioterapia? Me dice, sí. Digo, doctor, pero voy a tener que irme a Santo Domingo, ¿cómo lo vamos a hacer? Me dijo, no, quédate aquí, no te preocupes, que Dios va a proveer. Comenzamos a cotizar, las quimioterapias me salían a $2,500, las radioterapias me salían en $38,000.
no había dinero, pero Dios proveyó. La puerta de los cielos se abrieron, como dice la palabra de pudiste Dios. llevar el proceso. Mi caso consumió $585,000 que yo no le debo al gobierno americano y que se pagaron, porque a mí me llegó dinero hasta de Dinamarca, de gente que yo no conocía. Finalmente, Sara, tu gran enseñanza de este proceso, que puedas compartir con personas que están en situaciones de salud, no voy a decir similar, tu caso casi es único, ¿no? No, yo creo que siempre que vemos alrededor de uno, encontraremos casos más grandes que lo de uno. Okay. Una persona que está así, casi al punto, como tú hiciste, que te rendiste, aquel día que estabas llorando de camino a tu casa, o en Puerto Rico que te caíste y te rendiste ante Dios. Gente que esté así ya desesperada, tocando fondo, ¿qué puedes decirle? Yo lo único que puedo decir es lo siguiente. En el caso mío, de manera particular, ya cuando yo me enfermé la segunda vez, yo estaba tranquila porque yo estaba preparada para morir. Lo único que yo puedo decir es que si nosotros tenemos la conciencia de saber que las cosas están en el control del Creador de los cielos y la tierra, no tenemos por qué temer. Y entender que Él es un Dios soberano. En mi caso, Él quiso darme la salud. En el caso de tu productor, Él quiso llevárselo. Él es el que sabe lo que hace con nuestra vida porque Él es el dueño de nuestra vida. Y también es muy importante que nosotros tengamos un espíritu agradecido. Cualquier estado en el que nos encontremos siempre será mejor del que merecemos. Gracias, Sara, por tu testimonio, y yo sé que has ayudado y vas a ayudar a mucha gente. ¿Qué está pasando? Que el cáncer nos está arrebatando tanta gente útil, tanta gente querida. Y ante esto surge el temor. ¿Hay algo que pueda hacer para evitar un cáncer? Según la Organización Mundial de la Salud, hay una tercera parte de los diferentes tipos de cáncer que pueden ser evitables, que se pueda hacer algo para evitar concluir con esta dramática enfermedad. Vamos a conversar con el doctor Benjamín Payano, alguien muy querido de toda la audiencia, de Ser Humano, especialista en medicina complementaria, natural, integrativa, tiene diferentes nombres, y una persona que yo sé que quiere a Carlos Luciano y nada, le impresionó la noticia de su trágica muerte. Buenas noches, doctor. Usted no lo creía cuando le dije... No. Sí. Buenas noches. Sí, realmente es uno que está acostumbrado a este tipo de cosas porque trabaja con seres humanos que tienen que partir y tienen que luchar por su vida, independientemente de la situación que se encuentren. En esto, cuando ya hay una cercanía afectiva, uno se siente como chocado, en el sentido de que me senté, es decir, casi nunca hago... Y empecé a recordar que hace unos meses atrás estaba conversando con él en el gimnasio y lo veía como rozagante en salud. Y observar estas cosas realmente uno queda como en shock. Pero, como decía la profesional que nos antecedió, es decir, hay que estar preparado para todas esas cosas como tal. Y una de las cosas que yo pudiera decir que me impactó mucho de Carlos era tratando de las cosas cuando trabajábamos juntos acá en programa y demás, era tratando como de buscar que las cosas salieran siempre bien. Aprendí bastante. De hecho, aprendí mucho de lo que fue ser humano y la parte que me tocó aquí participar con ustedes. Y eso siempre, la sonrisa y estar siempre como buscando, vamos a hacerlo de nuevo, vamos a hacerlo de nuevo. Yo sé que puede quedar bien. Son de las cosas que yo puedo decir que se quedaron grabadas en lo que fue esta parte para mi persona, por así decirlo. Cada quien siembra algo en una persona. Sí.
Todo el mundo menciona eso, la sonrisa Sí. de Carlos, la Ujú. calma que mantenía, pese a Claro. que este es un trabajo estresante de Claro. enfrentar muchos retos. ¿Hay algo que podemos hacer con el tema del cáncer para evitar? Sí, Marilena, tú sabes que a mí me gusta para que el televidente entienda, si definimos cáncer en un lenguaje muy sencillo, fue cuando un grupo de células de cualquier tipo de órgano decidieron no ser de ese órgano o de ese tejido. Salieron fuera de control y si muy bien cada célula tiene información de todas las células del cuerpo, esas que están, por ejemplo, en el hígado o en el páncreas, en este caso ya muy especial, dijeron no vamos a hacer más células de páncreas, vamos a transformarnos en otra cosa. Y empieza todo un proceso que es autodestructivo, empieza a enviarse información, a enviarse mensajes a las otras células, hay que acabar con este cuerpo. No se sabe por qué, si lo supiéramos, ya estuviéramos cura del cáncer de por sí. Entonces, basándonos en esto, cuando esto sucede es porque muchas de ellas decidieron no hacer las cosas porque se quieren salir de una disciplina que tiene que tener el cuerpo, una disciplina espiritual, una disciplina emocional, mental y una disciplina física. Quiero aterrizar esa parte, la parte física. Es decir, ¿qué podemos hacer antes de pasar quizás rápidamente a las otras dos? Pero en esta parte física hay estilos de vida que realmente cuando lo dejamos de hacer o cuando tomamos estilos de vida negativos nos acercamos mucho más. Por ejemplo, Yo puedo decir que una persona tiene un gen de tener un cáncer del pulmón, vio que su padre y su madre murieron de cáncer del pulmón, y automáticamente si él decide no fumar, ese gen no se va a activar, ¿no? Si él le pone leña al fuego, entonces empieza a fumar, ese gen se va a activar. De ahí yo entonces quiero sacar las causas que son genéticas. Todos venimos programados con las informaciones genéticas y de cromosomas de diferentes tipos de generaciones que nos anteceden, que si nosotros hacemos algo negativo, vamos a activar esas cosas negativas que hay en nosotros. primera lección, chequear la historia familiar. Exacto. Para ver. Exacto. Como nos pasa también con los cánceres de mama, es decir, en el sentido de que si hay muchos cánceres de mama atrás, ese tipo de individuo, esta mujer no puede exagerar con anticonceptivos, no puede exagerar con estrógeno, no puede exagerar con cosas que activan ese tipo de cáncer como tal, ¿no? Ok. Entonces la parte genética tenemos que mencionarla porque tenemos que saber de dónde venimos, ¿no? Para poder tomar conductas especiales. Lo otro que siempre nos caracterizó en tu programa y siempre estuvimos hablando sobre esto era el asunto de la alimentación. La Organización Mundial de la Salud, que la mencionaste muy bien, sí, muy bien, la tercera parte de los cánceres vienen precisamente es decir, tienen curación. El 70% de las enfermedades tienen que ver con la alimentación. Entonces ahí cae ese % como tal. Es decir, mientras más nosotros nos acercamos a utilizar elementos que son procesados, ¿no? O elementos que provienen precisamente del mundo animal, no quiero llamar con esto a las personas a hacerse vegetarianas, sino que este proceso que sigue en todas las carnes y todo ese tipo de alimentación que proviene del mundo animal, contiene una gran cantidad de aditivos, hormonas, antibióticos que exageran en nuestro metabolismo producciones de gasto de lo que son los antioxidantes, que son esos pequeños policías que hay siempre evitando que nuestras células cambien, que nuestras células muten. Por ejemplo, un exceso mantenido de mucha carne constante en el tiempo, me refiero a una persona puede comer carne 3 veces a la semana o 2 veces a la semana, pero hay unos que comen en la mañana, al mediodía y en la noche, elevan niveles muy altos de proteína y el cuerpo se acidifica. Lo artificial hace que nuestras células se conviertan en un monstruo que va a querer destruir las otras células de por sí. Con relación a esa parte nos va a llevar al elemento ácido, no son los elementos en sí. Ahora, la pregunta que nos hacemos, ¿qué elementos yo tengo para defenderme de esto? Es decir, ¿con qué yo cuento? Ahí están los famosos antioxidantes. La gente conoce siempre la vitamina C, conoce el selenio, que es la suplementación. Dice, yo no puedo pasarme la vida entera tomándome ese tipo de tabletas porque no estoy acostumbrado. Y realmente vuelvo y lo digo, no es natural estar tomándose ese tipo de tabletas. Podemos escogerlo de los alimentos. Ha crecido un boom que recuerdo cuando arrancó el programa siempre decíamos quiénes empezarán a tener alimentos orgánicos. En ese entonces casi no había, me refiero a los 90, ya hay muchas cosas orgánicas. La gente puede encaminarse a prevenir cáncer utilizando alimentos orgánicos de por sí. Hay extractores, antes no existían extractores. Con los extractores tú puedes hacer combinaciones de jugos que te van a llevar, por ejemplo, hay un jugo sumamente alcalino, perejil, zanahoria, pera y manzana. Cuando uno combina esas 3 poderosas frutas que son alcalinas, muy altas en potasio, tú disminuyes la posibilidad de cáncer. Y hablando del extractor, colocamos esas frutas, nos tomamos el extracto, pero la fibra, la paja, ¿la botamos al zafacón? No. Esas fibras, esas pajas que botamos al zafacón se preparan de diferentes formas. Se pueden aderezar para utilizar y hacer papillas, se le pueden agregar a la avena, se le pueden agregar al trigo, al muesli, a la quinoa y se la pueden ingresar como fibras que son solubles. Okay. Y ahí evitamos el 20% del cáncer proveniente que ataca el colon tiene que ver con las fibras.
Entonces, si agregamos fibra, nuestra defecación va a ser mucho mejor O sea, en que esa podemos área. utilizar eso. Ujú. Hay algunos que dicen que esas células cancerígenas se alimentan de azúcar, Claro. de lácteos, Ujú. entre otros productos. Claro. Entonces, cuando uno lee eso, uno comienza, bueno, vamos a quitar todo lo que tiene azúcar, todo lo que es lácteos o derivado de... y termina con muy pocos alimentos. Ujú. ¿Es así? ¿Eso es cierto? Sí, recuerdo que hace como unos 7 u 8 meses vinieron unos científicos alemanes aquí al país, traídos por un eminente neurólogo de este país, que estuvieron explicando que una gran cantidad, un 18% de los cánceres que ocurren en el cerebro, que son realmente por conflicto de espacio, todo lo que crece en el cerebro daña a la otra parte es porque van creciendo, no necesariamente porque se van comiendo las células, sino porque no se expande el cerebro, entonces presionan. Ellos decían que el 70% de esos cánceres dentro del cerebro era por los azúcares. Y demostraron muchos casos acá, disminuyéndole a cero todos esos azúcares, que disminuía el tamaño de ellos. Entonces nosotros no estamos creados para utilizar grandes cantidades de azúcar procesado. Inclusive los carbohidratos deben ser todos integrales de por sí. Entonces eso es real. La Academia Científica que tiene que ver con los cánceres de mama a nivel mundial dice que el lácteo es un alimento muy especial para el cáncer de mama, sobre todo el que es in situ infiltrante. Le encanta los elementos lácteos, ya sea queso, ya sea la leche como tal. Entonces sí hay investigaciones con relación a esto. Entonces, ¿qué nos queda para comer? Sin esos elementos nos quedan todavía 378 posibilidades de comer. Entre frutas, vegetales, los cereales. productos integrales. Sí. Y como en 30 segundos que nos quedan, la relación entre cáncer y estrés y lo de la parte emocional y espiritual que decías en principio. Claro. Quería llevarte a la parte del estrés, que me va a agregar la parte emocional. La adrenalina mantenida en el estrés, esa hormona que nos prepara para lo que es la lucha, la conducta, eso inhabilita todo lo que tiene que ver la defensa del cuerpo y nos corta unos tipos de células especiales que se llaman T-killer, que son las que matan células que están queriendo cambiar. Mientras más adrenalina hay, tú tienes menos defensa para destruir esas células. Entonces, esa adrenalina hace que tú te salgas fuera de control en lo que es el proceso de estrés, ¿no? Y la parte espiritual, siempre que estemos agarrados de algo espiritual, ¿no? Siempre que estemos agarrados, como digo yo, del Señor, es decir, se van a complementar ciertas cosas que van a ser automáticas, como el caso que acaba de pasar, como ese testimonio. Es decir, hay unas cosas que nosotros no manejamos. Se nos ha dado solamente quizás un 10% de cómo funciona nuestro organismo, pero puede ser que hay muchas cosas más que están ahí que podemos activarlas. Ya, bueno, la buena noticia es que tenemos muchas cosas que hacer para mantenernos en salud y también aceptar el plan de cada uno. Claro. Porque en el caso de Carlos mantuvo una salud impecable en 12 años que estuvimos trabajando juntos, ni siquiera una gripe vimos que le diera, nunca faltó a su trabajo por un asunto de salud y de buenas a primeras Hay sus cosas. el cáncer apareció, o sea que cada caso es particular. Gracias, Payano, estuvimos recordando años atrás, ¿no? De Cómo no, y rápidamente. otras etapas de ser humano y seguimos en esto, creando conciencia a través de la salud y el bienestar integral. Y acercándonos a ser más humanos siempre. Así es. Nuevamente decimos a Carlos Luciano adiós y gracias. Y los recordamos haciendo el trabajo que juntos hicimos durante 12 años, entregar lo mejor de ser humano para ustedes como televidentes. Un abrazo de solidaridad a toda su familia, a sus hermanos, a su esposa María Cristina, a su hijo Helber, su nuera Nicole y sus nietecitos Fabricio y Michael, que le dieron tanta alegría, sobre todo en los últimos años. Para personas que quieran darle ese abrazo ya físicamente, personalmente a la familia, mañana domingo a las 12 del día hay una misa en la parroquia Divino Niño de Las Praderas, el lunes a las 7 de la noche y el martes es la última a las 7 de la noche. Y cada domingo de 9 a 11 de la mañana continúa el programa Al Otro Lado, que durante muchos años hicieron juntos María Cristina y Carlos, como ellos le llaman, el primer spa radial, y que ahora María Cristina Pagán, con el equipo de colaboradores, continuará. Muchísimas gracias y hasta la próxima entrega de Ser Humano.